De qual céu mais você vem? Bueno, cuando me invitaron a hablar en esta sesión, me invitaron a dar unas pinceladas sobre hacia dónde nos dirigimos en el tratamiento láser de la retina periférica. Yo creo que si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Realmente los inicios de la terapia de fotocoagulación en la retina empezaron a mediados de la década pasada, cuando entre otros un español, José Morón, y posteriormente un alemán, Meyer Swickerath, objetivó que los pacientes que observaban eclipses solares tenían reacciones similares a la fotocoagulación que obtenemos hoy en día con el láser, que podían ser beneficiosas para tratar los desgarros. Os podéis imaginar que este artilugio que él diseñó con este helioscopio era difícil de utilizar a merced de las condiciones climatológicas y posteriormente consiguió concentrar una fuente policromada en este arco de xenón. Con él consiguió las primeras reacciones de fotocoagulación, como tenemos aquí documentadas, sobre un desgarro que fueron satisfactorias, pero vemos que son reacciones descomunales, enormes, confluentes, diferentes a lo que estamos acostumbrados. Esto nos va a ayudar a entender posteriormente el recorrido que ha tenido la terapia láser. Nos hemos desplazado desde estas luces solares, de arcos de xenón, hasta láseres, ya luces monocromadas algo menos selectivas como el criptón, el rubí, que ejercían reacciones coroideas más agresivas, y ya posteriormente nos hemos avanzado hacia las luces que conocemos hoy en día, el argón, que es el láser estándar, y posteriormente láseres de verde amarillo. Estas frecuencias nos permiten selectivamente actuar sobre el epitelio pigmentario de la retina, que es donde mayormente se produce la reacción térmica del láser. Para esta sesión no me voy a centrar en novedades que discutiremos después sobre la terapia láser a nivel macular. Vamos a centrarnos meramente en la periferia de la retina, panfotocoagulación en vasculopatías isquémicas, fundamentalmente diabetes, y retinopexia láser en desgarros. Ahora bien, sabemos que en la terapia macular se está hablando durante los últimos años, especialmente la última década, de nuevas fuentes de láser que van más allá del láser convencional continuo. Láseres micropulsados, láseres de pulsos de nanosegundo. ¿Esto tiene alguna aplicación en la retina periférica? Ahora bien, ahora es cuando tenemos que retrotraernos a esas imágenes iniciales y al concepto que tenemos del láser. El láser originalmente fue diseñado para tratar la retinopexia de estos desgarros y la reacción láser visible forma una parte inherente del concepto que nosotros tenemos del láser. ¿Necesitamos realmente de esa lesión térmica, de esa necrosis coagulativa? Si nos preguntamos, ¿es necesaria para tratar un desgarro periférico? La respuesta es sí. Seguimos necesitando esa respuesta, porque esa respuesta es la que produce la gliosis, la cicatriz, que actúa como un pegamento de la retina. Pero, ¿qué sucede con la panfotocoagulación? Realmente, ¿cuál es el mecanismo detrás de una panfotocoagulación? Al principio se especulaba mucho sobre realmente qué es lo que estaba pasando. La teoría más aceptada es que realmente lo que estamos haciendo al ablacionar esa retina periférica es algo lógico, que es disminuir las demandas metabólicas de la retina y además aumentando la difusión de oxígeno hacia las capas internas de la retina, cambiando el perfil de citoquinas y de VEGF y el estímulo angiogénico. Pero ¿necesitamos de esa respuesta lesiva para obtener esa reacción? ¿O a lo mejor sería posible inducir cambios metabólicos en el epitelio pigmentario de la periferia sin inducir un escotoma? Pues bien, esto que nos parece ahora algo nuevo, realmente no es algo nuevo. Ya hace 20 años Luttrell, que es un pionero del láser micropulsado, desarrolló todo este protocolo en el que él en su serie de casos objetivaba, comparado con el láser convencional, que un láser diodo micropulsado con estos parámetros podía tener una eficacia similar a la que entonces podía tener un láser convencional de argón, con unas recidivas de hemorragias vítreas de en torno a un 20% con un seguimiento de un año. Ahora bien, esto estamos hablando de 20 años atrás. ¿Qué es lo que ha evitado que esto se implemente? Pues la realidad, primero, no es una tecnología disponible en todos los sitios y luego, con esta tecnología no tenemos una reacción visible. Si luego monitorizan al paciente otros compañeros, el paciente va a otro sitio también, es difícil objetivar qué cantidad de tratamiento ha recibido el paciente y no sabemos realmente. La terapia de argón tiene una evidencia robusta desde el Diabetic Retinopathy Study en ensayos clínicos, y estas terapias no han sido probadas en ensayos clínicos. Luego, a día de hoy se sigue considerando experimentar el uso de técnicas micropulsadas para la panfotocoagulación o subumbrales. Entonces, sabemos que estas innovaciones que se introducen en el mundo macular todavía no se han explotado en la retina periférica. Entonces, ¿por dónde ha venido la novedad? Pues no tanto de la fuente del láser, sino de cómo aplicamos ese láser. Aparecieron los láser en patrón, que tampoco es algo nuevo, llevan ya 20 años desde el primer láser Pascal. Estos láseres los que introducían era principalmente comodidad. Hacíamos patrones de hasta 50 spots con un solo pisado del pedal, y además introducía esta tecnología láser que tenía pulsos mucho más cortos, más allá de los pulsos convencionales de 100, 200 milisegundos, estos eran de 10, 20 milisegundos, con lo cual la quemadura típicamente que induce el Pascal, muy característica, es mucho más localizada, se expande menos con el tiempo, no tenemos la típica imagen clásica de los pacientes fotocoagulados hace muchos años con panfotos muy confluentes, y además esto al paciente le supone mucho menos dolor y más comodidad. Yo tuve la suerte de trabajar en Manchester, ahí también fuimos de
de los primeros en su momento en publicar artículos con el Pascal. Ya se demostraba que sesiones panfotos de una sola sesión respecto a múltiples sesiones tenían una eficacia similar, si bien tardaban un poquito más en hacer efecto, respecto a panfotos de múltiples sesiones con el láser argón. Luego llegaron los láseres navegados. Estos incorporan la tecnología del patrón, que posteriormente mis compañeros van a desarrollar, pero ya es el siguiente nivel, porque son láseres que sincronizan la imagen con una imagen multipodal de imagen de retina en color, imagen de infrarrojo, incluso lo podemos sincronizar con las imágenes de la fluoresceína, de angiofluoresceína. Y tenemos este sistema de eye tracking, que vemos que bloquea el nervio y la fobia, previene el daño de estas estructuras y podemos dibujar y preplanear todo el plan de tratamiento que queremos y tenemos una resolución exacta de exactamente dónde queremos dirigir el láser. Por lo tanto, tenemos láseres más uniformes, mucho más cómodos, no necesitamos sistemas de contacto, bastante rápidos, la verdad es que son una maravilla. Como única limitación es que, pues bueno, sí que necesitamos una buena visualización y en cierto tipo de pacientes diabéticos con algunas hemorragias vítreas es más difícil aplicarlos en casos más extremos. Pero esto está avanzando, ¿hacia dónde nos dirigimos entonces? Ahora tenemos ya terapias navegadas, estos son estudios con animales, incluso con OCT y con la evolución que está teniendo la imagen multimodal en la oftalmología, que es apasionante, con las nuevas OCTs de campo amplio que tendremos, angio-OCTs de campo amplio. Esto abre una resolución histológica y una planificación del tratamiento pues realmente exquisita. Aquí vemos cómo podemos evitar toda esa zona de fluido subretinal alrededor del desgarro y hacer una retinopexia láser en cuestión de segundos con una comodidad enorme. Y esto ya también sería el siguiente nivel, pues ya se ha publicado y ya se han hecho incluso terapias teleguiadas de láser, en el que aquí en el caso es un estudio de China, pero también se ha hecho en terapias entre Italia y Estados Unidos. Vemos ahí como, por ejemplo, en zonas rurales que no tienen tanto acceso a un especialista de retina, tenemos a un especialista de retina en las zonas urbanas que está planificando todo el tratamiento, tiene acceso remoto al dispositivo Alnavilas, está en comunicación continua por videoconferencia con los especialistas que están a kilómetros de distancia y desde esta distancia son capaces de aplicar y planear un tratamiento de láser de forma satisfactoria, con lo cual esto abre también un nuevo horizonte. Pero bueno, estas son imágenes de mi consulta. Aunque estamos teniendo muchas novedades, la realidad es que para tratar la retina periférica muchas veces tenemos que volver a lo básico. Esto es un paciente, por ejemplo, tenemos aquí un paciente diabético, estoy cansado de ver quizá gente con menos experiencia o residentes que no adecuan los parámetros del láser en patrón como debería ser, entonces acaban aplicando láseres que realmente son subumbrales, placebo, y después de múltiples sesiones no tenemos una panfotocoagulación satisfactoria, cosa que quizá antaño con los láseres de argón no pasaba tanto. Y lo que he puesto aquí es una imagen de una retinopexia neumática. La retinopexia neumática no es nada nuevo, pero a raíz de los resultados del ensayo Pivot pues está ganando más popularidad y en mi experiencia, yo sí que hago retinopexia neumática, yo prefiero dar láser a través de la burbuja de gas y para mí el láser indirecto tradicional con argón pues sigue siendo el gold estándar en este escenario. Y ahora para concluir, pues bueno, hemos visto cómo las sucesivas novedades que se han introducido, el láser en patrón implicó una significativa reducción de tiempos y del disconfort del paciente. Láser navegado ha sido el siguiente nivel, que hablarán ahora mis compañeros. Ha introducido un nuevo horizonte, haciéndolo automático, seguro, reproducible, accesible e incluso telemático. Pero incluso a día de hoy las técnicas de láser clásicas siguen siendo una alternativa válida y vigente para alguno de estos escenarios en retina periférica. Muchas gracias. De qual céu mais você vem? Voy a intentar aquí revisar un tema que ya es clásico. Hemos hablado de casi las 2 décadas que lleva esto en circulación. En nuestras manos un poquito menos, pero ya estamos atendiendo a la obsolescencia de nuestro segundo láser en patrón. Voy a declarar la ausencia de conflicto de intereses. Voy a hacer un pequeño spoiler porque el láser en patrón va a ser una herramienta polivalente y esencial, anticipando las necesidades de una fotobiomodulación, tema que trataremos después.
Por eso está aquí encuadrado en su modo infraumbral con el sistema del software Endpoint Management del láser que más hemos utilizado. Nosotros también hemos utilizado el Navilas, que dejamos franco para la explicación de nuestro colega. En los tratamientos infraumbrales hemos desarrollado una guía práctica que modifica un poco lo que podáis ver en la presentación, digamos, comercial, técnica del aparato. La justificación de los láseres en patrón, obviamente, y si pensamos en un entorno asistencial de alto volumen, va a ser disminuir la carga existencial, disminuir también el coste del tratamiento, tratar a aquellos pacientes que no podemos abordar por otras técnicas o que no responden o cuya respuesta es insuficiente, que rechazan las intravítreas o en los casos en que las intravítreas, por ejemplo de corticoides, puedan comprometer el manejo de un glaucoma o subir la incidencia de algún efecto secundario. Dentro de las modalidades de los usos en patrones tendremos el efecto térmico con daño tisular en las supraumbrales y luego tendremos el